San Cayetano. Claro. Tiene pinta de obrero, ¿no? Tiene pinta de obrero. Te diría... Pará. Esta bandera a Adorni lo pondría muy nervioso. Sí, por supuesto. ¿No? A ver, como López Murphy, como Kicillof, como la Unión Cívica Radical, San Cayetano, si efectivamente pide por pan y trabajo, es comunista, clavado. Definitivamente. En el mismo club. Definitivamente. Bueno, para esta portada, para contar algo que anticipabas hace un ratito, que tiene que ver con la radiografía de lo que tiene que ver con el empleo. ¿Viste cuando agarrás una radiografía, la pones así a la luz y ves que hay del otro lado? Vamos a tratar de hacer eso. Lo vamos a hacer, en principio, en 4 dimensiones. Te traje 4 placas que resumen, si querés, el escenario de empleo que tenemos hoy. Vos decías bien, un poco la película de lo que pasó recientemente. Lo primero tiene que ver con el dato de desocupación. No sé si te acordás cuánto es. A ver si vamos a la primera placa. 7,7% fue el dato que se publicó del primer trimestre del 2024. Si lo comparo con el año anterior, estamos hablando de que había sido 6,9. Casi se incrementó un punto. Vos me dirás, ¿es mucho, es poco? Y es bastante. Un puntito es bastante. Yo tiendo a pensar de todas formas que este número es más bien un pisito, diría, de lo que viene para adelante. Estamos hablando... Se va a conocer el próximo dato, ¿se va a conocer cuándo? Del segundo trimestre, digamos. A ver, en julio, agosto probablemente. Pero faltan esos datos, digamos. Faltan los datos del segundo trimestre. Sí, claro. Obviamente de mayor impacto de las políticas del gobierno. Vos lo que decís es que este 7,7 del primer trimestre es un piso. Sí, acá se juegan dos cosas. En general uno dice, esto es desocupación nomás. No, es también, por ejemplo, gente que busca empleo. Entonces hay una parte, supongamos que el salario es muy bajo y yo salgo a buscar empleo. Bueno, y no consigo, me aumenta la tasa de desocupación porque aparece un desocupado nuevo que antes ni siquiera buscaba. Claro. Esa es la dinámica un poco de lo que se llama tasa de desocupación. Si lo pensás, insisto, hacia adelante, la verdad que yo lo veo casi como un piso porque la tendencia, de hecho, hace un par de días salió el relevamiento de expectativa de mercado y la tendencia es al alza. Si lo complemento con los datos de empleo registrado, estamos hablando de unos 170.000 puestos de trabajo registrados, 130.000 perdidos, ¿no? Sí. Del sector privado, unos 40 del sector público. A datos de abril, fíjate que los datos son viejos. Marzo, abril recién te mencionaba, no tenemos los datos a julio, porque todavía falta un ratito para que salga. Pero tenés más o menos, entre una cosa y otra, 170.000 puestos de trabajo destruidos. Sí, de nuevo. Más o menos. Un piso porque es abril. Probablemente está sea más. claro. Y ahora te voy a dar algún dato que te da indicios de mayo, que te dan indicios de que probablemente sean superiores. Segunda dimensión de análisis, la vimos acá. Todo lo que tiene que ver con salario. ¿Te acordás? Acá veíamos la L, ves varias series porque básicamente tenés la serie promedio de lo que es el empleo registrado, privado, público y no registrado. Por acá abajito tenés ese es el no registrado. La línea naranja es el empleo público. Esta es la línea del sector público, también afectada porque su paritaria no llega a acompañar la inflación, el promedio, y el sector registrado, que está menos complicado. De hecho, hoy veía una paritaria de un gremio, del gremio de FOETRA, por ejemplo, que le daba cierta recuperación. No había llegado al foja cero. Pero acá sí hay que ver la película porque acá entendés de qué se trata el chiste del reacomodamiento de los precios relativos. Digamos, exactamente. ¿no? Observar dónde se va estacionando, en qué nivel respecto a lo que venía ocurriendo. Sí. Y si yo me paro acá y tapo de acá para acá, ¿no? Veo como cierta inclinación al alza. Claro, el problema es la curva de descenso que en ningún momento logró recuperarse. Ahí tenés los valores, el promedio. Sí, la más o menos pregunta 13%. La pregunta que hay que hacerle al modelo económico de Javier Milei es si esa recuperación va a llegar a recuperar todo lo perdido. Sí. Acá... O si el chiste era que se estacione efectivamente. Exacto. Si lo queremos pensar para adelante, la cuestión es esa. Yo te agrego una segunda dimensión que en general no se habla. Se hablaba mucho en la década de los 90 o hacia finales de la década de los 90 y acá da la impresión que va a pasar lo mismo. Yo recién reparaba en que esta curva tiene un funcionamiento distinto a esto. Eso tiene cierta habitualidad. Te diría que acá adentro también tenés diferencias. Claro. Dicho de manera sencilla, hay gremios que tal vez no perdieron o perdieron y recuperaron y hay gremios que siguen perdiendo. Claro, ahí tenés un promedio. Con lo cual lo que se va viendo en el mundo del trabajo es una fragmentación
del mundo del trabajo, donde los sectores más dinámicos que tienen capacidad de presión y de recuperar o de negociar mejores salarios, no les va tan mal. Y los que no, pierden como en la guerra. Bien, se separa o se divide la clase trabajadora, si querés, un poco en esa dinámica. Tercera postal tiene que ver con, podríamos decir, cierta calidad. Acá vamos primero a sectores, sectores de actividad. Acá te traje el sector industrial, que me parece que es ilustrativo. En realidad, si yo tomo industria, construcción y comercio, tengo el 80% de los despidos. ¿Se entiende? Son los sectores más grandes, por cierto, sí, pero tengo el 80% de los despidos. Está concentrado en esos tres sectores. Y te traje industria por una cuestión particular. Si vos mirás, perdiste desde noviembre para hoy unos 20.000 puestos de trabajo registrados privados en el sector industrial. Venía creciendo, se estanca y luego arranca la caída. Probablemente esto siga cayendo, te puedo anticipar, de hecho, que en mayo seguro vas a tener caída y probablemente tengas caída para adelante por una Al final la B era una B invertida. Sí. Por una sencilla razón. El problema es que no se recupera el nivel de producción, el nivel de actividad. Es decir, acá nosotros estamos viendo cómo evoluciona el empleo de una producción que está detrás, ¿no? Es decir, esta gente produce cosas. Claro. Bueno, la producción está para atrás y no hay ni visos de que se recupere. ¿Se entiende? Tal vez en algún sector de servicios podés encontrar otra cosa. Incluso en algo de la construcción que se recupera rápido, si es que se recupera, no se recuperó, pero supongamos el día que se recupere. Ahora, en este tarda mucho y no hay visos porque cuando vos mirás la producción de bienes, que sí está más adelantado, siguió cayendo. Hay un dato acá, no es para charlar ahora, pero el presidente de la Nación suele decir, hubo un sobreestoqueo, hubo como una sobreproducción porque se podía, porque se creían que iba a ser más caro producir más adelante. Y entonces la caída tiene que ver con eso, pero ahora vuelven a tener que, como ya vendieron, ahora van a tener que volver a producir, pero bueno, lo charlamos. Bueno, si eventualmente eso pasara, lo que pasa es que da la impresión que ese sobrestock fue acompañado de sobreempleo, digamos, no sé, porque ahora los están despidiendo. Está bien, buen punto. Bueno, y cuarto tema, si querés podríamos rotularlo como, ¿y la calidad del empleo? Acá no te traje, podría haberte traído empleo no registrado, sí, que era un buen indicador al respecto, pero te traje otro dato que salió hace un par de días, que tiene que ver con una cosa que se llama aportantes a la seguridad social. ¿Por qué te traje este dato? Porque el dato es muy significativo. ¿Qué dice este dato? Aportantes a la seguridad social son la gente que aportó al sistema de seguridad social. Bueno, hay 600.000 menos. Vos decís, pero pará, Hernán, si me dijiste que había 170. Claro, sí. No, pará, te falta algo. ¿Quiénes? Los monotributistas y los autónomos. 400.000 menos. Bien, ahí prácticamente tenés la diferencia. Este sí hasta mayo. Pero bueno, ahí te diría, este número, por ahora lo que vas teniendo es pérdida de gente que deja de aportar. Pero te diría que en algún momento hasta podría subir por una razón, por los colaboradores que se votó en la ley. Claro. Bien, pero ese empleo que no tiene vacaciones, por ejemplo, el caso del monotributista, ¿no? Gracias, Hernán. Bueno, muy vinculado con esto y era el arranque de nuestro programa. Tiene que ver con la pobreza. La pérdida de empleo lleva efectivamente hacia ese lugar, hacia esa situación. La pobreza es un crimen. Arrancamos el programa de hoy diciendo, aparecieron indicadores. ¿Cuáles son, Fer? Sí, bueno, aquí están los resultados de una política de la que Milei está orgulloso. ¿Qué dijo Milei? Aquí estamos haciendo el mayor ajuste de la historia de la humanidad. Bueno. Como bandera, ¿no? Como bandera. Él dijo, vamos a hacer esto. El Fondo Monetario dijo, no te hagas el loco, no te vayas tanto para ahí porque vas a hacer un desastre. Nosotros lo podemos hacer. Eso es lo que dijo. Bueno, esto se trasluce después, porque la Argentina mide esencialmente por ingreso. Alguno tendrá algún ahorrito y quizás es un pobre que no es tan pobre, se tendrá que quemar lo que le queda. Sí. Pero lo concreto es que los números que aparecieron respecto a lo que hace el Observatorio de la Deuda Social de la UCA sobre los datos del INDEC terminan confirmando que la pobreza llegó casi al 55% en la Argentina, al 54,9%. ¿Qué quiere decir? Que más de 25 millones de argentinos estamos en la pobreza. Realmente son números de catástrofe. Y en algunas zonas llaman la atención a dónde llegan. Por ejemplo, acá tenemos la pobreza por aglomerado urbano. Sí.
Mire dónde llegó Gran Resistencia en Chaco. 79,5. Son todos pobres. 8 de cada 10 son pobres. Es decir, que la Formosa tuvo un aumento importante también, 72,1. La Rioja, el 68%. Entonces vos decís, y bueno, no, son las provincias del norte que son pobres históricamente. Mire el Gran Mendoza, 52,5. Mendoza, que es como, usted sabe que justamente el gobernador de Mendoza hasta hace poco estaba amenazando con volverse una región independiente, como los del norte de Italia que quieren volverse un país aparte. Bueno, parece que este país aparte igualmente tiene el 52, y es un aliado natural del gobierno, 52,5 de pobreza. Si realmente, y Córdoba, mire Córdoba. A ver dónde está acá. Todo el tiempo Gran pensemos Córdoba. en estos indicadores que nos cuenta Fer, que son los indicadores de la Universidad Católica, del Observatorio Sí, Social. pero sobre los datos del INDEC está hecho. No es que lo Sí, no importa, hay quien cuestiona estos datos, pero eventualmente si comparás los datos de la UCA en su serie histórica también es un incremento muy, pero muy importante. Yo quiero que hagamos el esfuerzo de traducir esto en situaciones de personas, en situaciones de familia en concreto, más allá del indicador frío. Estamos hablando de personas que están sufriendo esta situación. ¿Cuánto dijiste? 79% en Gran Resistencia. 79,5 en Chaco. Y acá, fíjate vos, mirá la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad por la que pasan durante el día capaz que 5 millones de personas y viven 2,5 millones. Mucha gente viene en el final de su vida, de todo el país, a decir, bueno, nos compramos un departamento en Buenos Aires, el que tiene campo, el que vive en otro lado, y tenés en esta región 25,4. 1 de cada 4 porteños es pobre. Esto realmente eso sí es llamativo, porque generalmente cuando es como decir, che, no, bueno, los ricos y están los pobres, entonces como la ciudad de Buenos Aires siempre fue rica, ahí no les afecta. Mentira que no les afecta, los números son terribles. Y Fer, ¿qué pasa con la indigencia? Bueno, la indigencia... Indigencia es no comer. La indigencia es no comer. Es pasar hambre. Es comer, es comer menos de lo que... Sufrir hambre. Sí, sufrir hambre, como no tener completo... algunos casos será que comen muchos hidratos de carbono, bueno, o suplen pero es una dieta que si tenés hijos van a tener una altura distinta, van a tener un rendimiento en la escuela mucho peor porque van a crecer con deficiencias. Esto, lo que demuestra la indigencia también es un número impresionante. Dijimos, la pobreza pasó del 44,9 en 6 meses a 54,8. Y la indigencia pasó del 13,8 al 20,3. 1 de cada 5 argentinos hoy es indigente. Y lo que sí está comprobando, que cuando vos decís, che, yo estoy viendo que hablamos los jueves, ahora no veo gente en los boliches. Bueno, no sé qué medición dará eso. Lo que sí yo estaba viendo es que veo cuando dijo Moyano ya en el comienzo del gobierno de Milei, el hijo de Moyano, Pablo decía, che, ustedes saben que los camiones van con un 30% menos de basura. Bueno, si hay gente que nos ve en el interior del país, sé que nos ven muchos. Acá ahí están, en la ciudad de Buenos Aires están cajas especiales que se levantan con contenedores que son para basura y contenedores que son para reciclables. Todo el día hoy uno ve gente y familias, chicos que los ponen a ver que le busque la basura ahí adentro. Se ha multiplicado eso. Bueno, esto lo corrobora. Corrobora que es un aumento imponente, porque si no, no podríamos llegar al 20% de indigencia. Los datos vinculados, decía Hernán, radiografía, bueno, la película de lo que nos está ocurriendo, y yo quiero insistir con algo que mencionamos en el comienzo. No es un estado, no es por naturaleza que estas situaciones se dan. Se da por decisiones que se toman y también por otras decisiones que no se toman. Es decir, es el resultado de determinado tipo de políticas. Ese debate está muy bien. Que el debate sea bueno, a ver cuáles son las políticas más efectivas para resolver el problema de la pobreza. Pero no dejemos de prestar atención que cuando las personas que están en situación de pobreza levantan la cabeza, se organizan y protestan frente a esta injusticia, frente a esta desigualdad, son criminalizados y se los trata de delincuentes. Toda esta es la situación en la que estamos todos y todas directamente vinculados.